Muy bien, continuamos con este curso después de un pequeño incidente que me impidió grabar estos videos antes, pero ya estoy mejor por suerte, así que bien, podemos continuar. Estábamos en la mitad de la unidad número 8, la teoría de la unidad número 7, la teoría de las cosas y los bienes, lo último que habíamos visto. El tema de cosas perdidas y abandonadas, que les pido por favor que lo tengan en cuenta, porque es un tema que se suele pedir, es un tema muy de los casos prácticos. Y lo que vamos a ver ahora es otro tema que también es muy de los prácticos y que no entiendo por qué les cuesta tanto a la gente, ¿no? Alumnos de la siglo XXI me piden que les explique. Alumnos de derechos reales me piden que les explique, no sé muy bien por qué, pero bueno, el tema de vivienda. Yo estoy confiado de que ustedes lo van a entender a la primera y van a decir ¿por qué la gente no entiende vivienda? Vamos a decir dos o tres cositas. La vivienda es un régimen de afectación. Tal vez esta palabra le cuesta un poco a la gente. ¿Qué significa afectar algo? Cuando uno afecta algo, no sé si alguna vez lo sintieron nombrar al concepto de, bueno, no puedo ir porque estoy afectado, ¿no? Y cuando te preguntan qué pasa, no, tengo que ir a la casa de tal o tengo que ir a tal lugar. Estar afectado significa, cuando tiene esta acepción, ¿no? Cuando uno está afectado por una determinada situación es porque una determinada situación lo tocó. Pero en esta acepción, estar afectado significa estar destinado a un determinado fin. La vivienda es el régimen mediante el cual se afecta a un determinado bien inmueble a cumplir con el destino habitacional de su dueño. Es decir, ¿no? Yo voy al registro civil, al registro de la propiedad inmobiliaria, y digo, ¿vieron el inmueble matrícula? Bueno, tienen una matrícula mucho más complicada, pero le vamos a poner matrícula Florida 202. ¿Sí? Bueno, anótelo como vivienda mía. Entonces ahí le ponen un hermoso sello que dice vivienda. Bárbaro. ¿Para qué sirve esta afectación? Nosotros esto lo vamos a ver después, pero ustedes saben que existe una cosa que se llama patrimonio. Ya lo hemos nombrado, el patrimonio es la totalidad de los bienes y las cosas de una persona. Obviamente que este bien inmueble también forma parte de mi patrimonio. ¿Para qué sirve el patrimonio? ¿Para qué nosotros estamos utilizando el patrimonio? El patrimonio como concepto jurídico se crea allá por el año... ¿Cuándo sería? Tal vez lo más importante es el 397 a.C., con lo que se conoce como la ley Poetelia et Papilia. La ley Poetelia et Papilia es el fin que se le pone al derecho romano antiguo sobre la capacidad que tenían los acreedores de cobrarse los créditos sobre el cuerpo del deudor. Y dijeron que solamente podían cobrarse sobre sus bienes. O sea, a partir de ahí los acreedores podían, para cobrarse sus acreencias, es decir, vos me debes 10.000 pesos, en lugar de cortarte el brazo y venderlo, o de esclavizarte durante un determinado periodo de tiempo para que pagues mis 10.000 pesos, lo que yo podía hacer es ver qué bienes tenías vos por 10.000 pesos y apropiármelos. Obviamente esto fue avanzando hasta el día de hoy, en donde no es que nos apropiamos de los bienes de nuestros deudores, pero agarramos esos bienes, se los vendemos a terceros y con esa plata nos cobramos. Eso para evitar algunas malicias en torno a quedarse con bienes de los deudores. Ahora bien, esto, como todo el patrimonio es afectable, hay un principio jurídico que dice el patrimonio es garantía común de todos los acreedores, es decir, todo el patrimonio. Yo no puedo decir, bueno, pero esto no. Imagínense que los bienes inmuebles son grandes, juegan un rol muy importante en el proceso de cobrar deudas, porque cuando alguien me debe, por ejemplo, hoy en día 400.000 pesos,
o un auto o un inmueble va a poder saldar esa deuda. Y no crean que es difícil conseguir 400.000 pesos de deuda. Entonces, como es bastante fácil cobrarse mediante los inmuebles suelen ser, y aparte como los inmuebles están detallados a nombre de quién están y todo eso, es bastante también difícil ocultarlos. Imagínense ustedes si yo tuviese en mi biblioteca algún libro que salga 2 millones de dólares. No lo tengo, por si la duda están planeando un golpe a mi biblioteca. Es el libro más caro que debo tener, que está a 1.000 pesos. Bien. Tengo un libro que sale 2 millones de dólares y ustedes acreedores lo saben, entonces dice, bueno, yo me quedo tranquilo, voy y ejecuto en 2 segundos, me sacan ese libro entre 2 millones. Como yo sé eso, yo lo guardo, yo lo escondo, no lo ven más al libro ese, porque imagínense, y me viene y me pregunta, ¿usted no tenía ese libro? No, no lo tengo, nunca lo tuve, o si hay pruebas de que lo tuve, lo regalé hace mucho. ¿Dónde lo regalaste? No me acuerdo. O sea, yo puedo cerrarme de brazos y que el tipo se tenga que cobrar de otro lado, me termine embargando el sueldo, yo le termino de pagar el sueldo y ahí recién recupero mi libro y lo vuelvo a poner en mi biblioteca. Imagínense que con los bienes inmuebles yo no puedo hacer eso. Entonces los bienes inmuebles son bastante atacados y está bien, son bienes económicamente muy importantes, etc. ¿Cuál es la macana? De que de un tiempo ahora se ha visto que los bienes inmuebles cumplen una función dentro del esquema del derecho de garantizar o de satisfacer un derecho humano, que es la vivienda. Entonces, el problema está en que nosotros ahora tenemos que balancear dos cosas. Por un lado, el derecho del acreedor, que quiere cobrarse plata mediante la venta del inmueble, y por otro lado, el derecho del deudor, que este inmueble es el lugar donde habita, es el lugar donde tiene techo, es el lugar donde tiene los bienes de supervivencia. La pregunta es, bueno, parece ser que si yo dejo que lo ejecuten así como así, en una de esas, dejo a una persona sin su derecho real o sin su derecho humano a la vivienda. Obviamente, se vende esta casa por 10 millones, pago los 2 millones y me quedan 8. Seguramente voy a poder satisfacer un poco mis necesidades con esos 8 millones, pero es verdad que me van a poner en una situación en la que yo me quedo durante un lapso de tiempo sin vivienda. Para eso es que el derecho me permite afectar la vivienda, cosa de que no forme de alguna manera parte del patrimonio atacable. Es decir, que cuando venga un acreedor a atacarme, esa casa no esté. Obviamente esto es un trámite que, como les dije, yo voy al registro, voy y les pido que me hagan en la vivienda. Los créditos que yo hice antes de esa afectación sí me pueden atacar la vivienda. ¿Por qué? Porque cuando yo fui a pedir prestado el 1.000.000 de pesos, me prestaba 1.000.000 de pesos, bueno, ¿para qué lo necesitas? Bueno, para reformar mi casa. Ah, mira, vos tenés los documentos de la casa, sí. Le muestro los documentos de la casa, dice Casa Florida 202, a nombre de Joaquín López Viñal. Y cuando va a buscar si es vivienda, no dice que es vivienda. Entonces dice, listo, yo te presto el 1.000.000, total, si se pudre todo y no me pagas nada, voy y te ejecuto la casa. Ahora, en el momento en el que yo la afecto a la vivienda, ¿no?, como vivienda, los créditos que vienen después ya no pueden argumentar que pensaban que mi casa era un lugar que mi inmueble era un lugar que ellos podían atacar, ¿no? Directamente van a decir, cuando van a hacer los papeles para decir, bueno, le voy a prestar este 1.000.000 de pesos, a ver, fíjate si tiene bienes a su nombre, ¿no? Van, registro, hoy en día todo digital, registro de la propiedad, bienes a nombre de Joaquín, sale y dice vivienda, listo, no, a esto no lo vamos a poder tocar. ¿Qué más tiene? Bueno, no tiene vivienda. Bueno, veamos si tiene auto, porque vivienda no vamos a poder. Entonces, la vivienda, hay todo un debate ahí estúpido que tenemos con el Dr. Krug, que es lo siguiente. Esta protección existía antes, no es que es un invento del Código Civil y Comercial, pero antes existía para
el derecho de familia. En el contexto del derecho de familia, lo que se conocía como bien de familia. Capaz que lo han sentido nombrar ustedes al bien de familia. Bien de familia era cuando uno estaba un matrimonio, podía afectar un determinado bien inmueble con estas mismas características que estamos diciendo ahora. ¿Cuál era el gran problema? Los que no estaban casados no podían hacerlo. Lo que considera Krug, como les digo, una discusión estúpida. Ya le llevé documentos que respaldan mi postura, pero él sigue en esas tesituras que a veces le gusta tener. Lo que sostiene Krug es que como ahora el concepto de familia mutó y una sola persona viviendo sola es considerada familia para el derecho, se sigue protegiendo de alguna manera el derecho a la habitación familiar. Lo que digo yo y lo que dicen, qué sé yo, gente como Lorenzetti, Kamelmacher de Carlucci, Hayton de Nolasco y todos los imbéciles que han escrito el código, ¿no? Esa gente tonta que ha escrito el código, dicen que en realidad lo que se está buscando proteger ya no es el concepto de vivienda familiar, sino el derecho humano a la vivienda, ¿no? Porque recordemos que una de las cosas que atraviesa este Código Civil y Comercial es el fenómeno de la constitucionalización y la recepción de los derechos humanos en el texto civil y ya no solamente en la Constitución, ¿no? En la Constitución existe derecho a la vivienda, pero bueno, ¿cómo me lo proteges? No, mirá, bueno, protejo la vivienda familiar, bien, bueno, ¿qué más? Estoy haciendo viviendas sociales y viviendas del Estado, bien, ¿qué más? ¿Y cómo le proteges la vivienda a los que están solos? Bueno, así, con el régimen de vivienda del Código Civil Comercial. Así que en ese sentido, chicos, obviamente esto es una discusión que no tiene mucho sentido, no se van a andar metiendo en esta discusión. No quería dejar de decírselo porque capaz que yo solamente les planteaba mi postura de que esto es la defensa del derecho humano. El profesor les decía otra cosa y ustedes levantaban la mano y tenían algún tipo de conflicto, como para evitar este tipo de cuestiones. Capaz que ya la han tenido esta clase y yo me estoy preocupando por nada. Entonces, bien, hay una serie de reglas que no son tan importantes, pero bueno, solamente se puede tener un inmueble afectado a nombre de uno, ¿no? Eso es bastante importante porque un inmueble por persona me da la cuota para decir estoy protegiendo el derecho a la habitación. Lo otro a tener en cuenta es que puedo afectar porcentaje del inmueble. ¿Por qué yo decidiría afectar porcentaje del inmueble? Porque tener un inmueble no afectado tiene sus ventajas, ¿no? Si yo tengo un inmueble afectado y voy y pido crédito, yo no puedo presentar este inmueble como garantía. Puedo hacer hipoteca, pero eso ya es más complicado, pero no se preocupen ustedes por eso. Pero de repente mi capacidad patrimonial, mi patrimonio, qué tan gordito sea mi patrimonio, es lo que de alguna manera va a definir el caudal de crédito que yo voy a tener. Y si yo afecto un bien inmueble y lo saco de mi patrimonio y lo hago como que no forma parte de mi patrimonio, en una de esas mi patrimonio queda más flaco. Entonces, para proteger eso, uno puede decir, bueno, por ejemplo, mi viejo en mi casa en Salta tiene una casa muy grande, muy opulenta, 3 pisos, todas esas cosas. Mis abuelos eran unos aristócratas así, esos que tenían pisos de madera, toda la tontera esa. Bueno, le mando un cariño enorme a los abuelos que me permitieron tener suficiente estabilidad económica para que yo estudie, ¿no? de los dos lados. Pero bueno, los de acá no eran tanto unos aristócratas. Pero la cosa es que mi viejo, si quiere sacar un crédito con esa casa y la tiene totalmente afectada, no le sirve. Pero mi viejo tranquilamente puede decir, bueno, afecto, qué sé yo, ¿cuánto está una casa hoy en día? 10 millones. Bueno, afecto 10 millones, ¿no? Que será, qué sé yo, un 10% de la casa, ¿no? Afecto un 10% de la casa y el resto de la casa, ¿no? Los otros 90 millones que sale, puedo tenerlas en el mercado de mi patrimonio y puedo en una de esas sacar créditos, afectarla, etc. Eso con respecto a la afectación parcial. Con respecto a los actos anteriores o posteriores a la afectación, creo que ya quedó claro. Si es antes de la afectación, pueden tranquilamente atacarme ¿cómo se llama? Atacarme el inmueble. No es que mágicamente yo pido prestado plata, voy y afecto la vivienda y ya está, ¿no?
En el momento en el que nace el acto jurídico, que ya vamos a ver qué es un acto jurídico, pero en el momento en el que nace el acto jurídico, la vivienda tiene que estar afectada para que yo pueda oponer este tipo de afectación. Y finalmente, la calidad de vivienda se transmite de una persona u otra, razón por la cual si en medio de esa transmisión una persona queda con más de una vivienda, ¿no? Por ejemplo, mi viejo tiene su vivienda afectada y yo tengo mi vivienda afectada, fallece mi viejo y yo heredo la vivienda afectada, hay una serie de reglas sobre la opción que yo tengo que ir y expresar una opción sobre el régimen de vivienda, y en caso de que no la exprese, el código va a sostener al cabo, no me acuerdo si de 3 meses por ahí, que caiga el derecho de vivienda sobre el inmueble más antiguo. Eso se los tiro como algún que otro tip. No creo que los códigos, los casos prácticos vayan por ese lado. De todas formas, ustedes tienen todo lo que es el régimen bien detalladito de vivienda en el código. Bien, último puntito, vivienda rural. Hay que comprender que el concepto de vivienda rural es un poco distinto del de vivienda urbana, porque la vivienda rural incluye lo que se conoce como una unidad económica mínima. Nosotros acá en la urbe solemos poder dividir los bienes inmuebles en cosas bastante pequeñas, casi monoambientales, porque bueno, a cualquier persona le sirve un monoambiente en la medida en la que tenga un baño, una kitchenette y una cama. En cambio, en los ámbitos rurales, uno tiene que tener en cuenta que una unidad mínima económica incluye no solamente una estructura donde la persona reside, sino también las inmediaciones que le permiten la finalidad productiva del inmueble rural. Eso, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque la afectación de una vivienda rural no va a incluir solamente la estructura donde la persona vive, sino también estas inmediaciones que hacen a una unidad económica mínima, que va a depender del lugar, ¿no? La unidad económica mínima para ganadería es una, la unidad económica mínima para soja es otra, que eso es una de las cosas que ha hecho que la soja explote tanto. Entonces, bueno, lo único para tener en cuenta sobre vivienda rural. Bien, el último punto de la unidad es un punto muy abstracto, así que quiero que presten atención, porque hay muchas discusiones y hay algunos conceptos que estaría bueno que los incorpore. Es sobre el concepto de patrimonio. Ya algo lo hemos visto, ¿no? El patrimonio es la totalidad de los bienes y cosas. ¿Por qué digo bienes y cosas si en el video anterior yo había dicho que bienes ya alcanza, ¿no? Que decir bienes es un género que incluye tanto a los bienes materiales como a los inmateriales, que son también llamados bienes. Bueno, luego porque hay una discusión al respecto sobre si el patrimonio es los derechos sobre las cosas o las cosas en sí mismo. A mí me gusta más la teoría abstracta, ¿no? Que dice que el patrimonio es una universalidad de derechos, ¿no? Entonces no es que mi patrimonio es la bicicleta, sino mi derecho sobre la bicicleta. Pero en esto ya no es solamente la cátedra, sino que una inmensa mayoría de la doctrina sostiene que el patrimonio está conformado por los bienes los objetos inmateriales con valor económico, a los cuales vamos a llamar bienes, y de las cosas físicas, ¿no? Los bienes materiales, que les vamos a llamar cosas. Entonces no es que la bicicleta no es que yo tengo en mi patrimonio un derecho sobre la bicicleta, sino que está en la bicicleta misma. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Pero bueno, tenemos que hacer una aclaración porque justamente acá habla sobre la composición del patrimonio, derechos y deberes. ¿Qué pasa con los deberes? ¿No? Que yo dije la totalidad de los bienes, y acá en estos bienes aparecen los créditos. Es decir, si a mí me deben 1.000 pesos, yo tengo ese derechito, ese derecho a que me den 1.000 pesos, forma parte de mi patrimonio. Lo puedo vender incluso, me lo pueden embargar, todo. ¿Qué pasa con los deberes? ¿No? Si yo debo 1.000, ¿eso forma parte de mi patrimonio o está fuera de mi patrimonio lo que yo debo? ¿No? Supongamos lo que debo. Bueno, en ese sentido,
también la mayoría de la doctrina, en esto yo no tengo una posición muy tomada que digamos, sostienen que los deberes o las deudas gravan el patrimonio. Es decir, no forman parte del patrimonio, pero están ahí, pegadas al patrimonio, pesándole, ¿no? Gravar significa estar pesando sobre, ¿no? Entonces, forman de alguna manera accesoria parte de mi patrimonio, porque vamos a ver que la transmisión de la totalidad de un patrimonio, que está muy limitada en algunos casos, algo transmite de las deudas. No todas las deudas se extinguen con el pasaje, ni todas las deudas son absolutamente patrimoniales, así que las deudas recaen sobre el patrimonio, pero no están en el patrimonio, ¿no? Unas disquisiciones un poquito teóricas. ¿Qué es lo que pasa con esto de la naturaleza jurídica, ¿no? La naturaleza jurídica, hoy en día estamos, después de lo que hemos dicho, es que es una universalidad de bienes y cosas. La universalidad es su naturaleza jurídica, es decir, que forma un todo sobre el cual las partes no pueden ser escindidas, es decir, es un todo en el que yo no puedo determinar ni descomponer alguna de sus individualidades o de sus componentes internos. Algunos autores han sostenido que el patrimonio era otra cosa, ¿no? Autores como Plañol, creo que Plañol era el del patrimonio de afectación, sostenía que el patrimonio era en realidad un conjunto, una organización de bienes afectadas a un determinado bien, y que por lo tanto uno podía tener muchos patrimonios. Chocaba un poco con el concepto de universalidad, porque entendemos que el patrimonio está conformado de una manera universal para responder de una mejor manera a nuestras deudas. Entonces yo no puedo decir, bueno, esto va para acá, esto va para allá, pero los alemanes tenían esta cosa del patrimonio de afectación, de poder separar los patrimonios en distintas empresas o en distintos objetivos, y que cada uno de esos objetivos como que responda a cada una de esas deudas o de esos créditos. Y después vino Aubrey y Roe, complicaron un poco la cuestión. Aubrey y Roe son una pareja de amigos, ¿no? Una pareja de amigos científicos franceses que estudió mucho el tema este. Toda su obra gira en torno al patrimonio. Y ellos llegaron a pensar que el patrimonio era un atributo de la personalidad. No sé si ustedes se acuerdan cuando estudiamos atributo de la personalidad, capacidad de derecho, nombre, domicilio y estado. Bueno, Aubrey y Roe decía también patrimonio, porque patrimonio es una universalidad de la cual todos gozamos, ¿no? Hasta la persona más desamparada tiene su patrimonio. El patrimonio es inalienable en el sentido de que si bien vos podés enajenar algunas piezas de tu patrimonio, no podés enajenar la totalidad del patrimonio, porque eso ya no está permitido. La única manera en la que el patrimonio se transmite de manera universal es por la causa de muerte, ¿no? Entonces empieza con esas teorías y no tiene éxito. La mayoría les señala las dificultades de ese tipo de aplicación. Primero, la irrelevancia como atributo de la personalidad, en el sentido de que no es, como diría la palabra, no es constitutivo del concepto de persona, en el sentido de que no todo acto jurídico que realice la persona va a estar atravesado por el patrimonio. La inmutabilidad que se suele declarar para los atributos de la personalidad, la inmutabilidad o la inmutabilidad relativa en el caso del patrimonio no se aplica, porque el patrimonio es una masa cambiante constante. La inmutabilidad, la unicidad o el hecho de que sea único, la mayoría de las doctrinas que aceptan la posibilidad de la creación de patrimonios de afectación, que en esa época existían y que hoy en día siguen existiendo,
de alguna manera volcaban la teoría del patrimonio. La afectación de bienes, como lo que acabamos de ver de vivienda, también de alguna manera hace, le hace huecos a la teoría de Aubrey-Rosses, razón por la cual eventualmente a Aubrey-Rosses no le hemos dado bola con eso. Aubrey-Rosses diseñó todo lo que es el concepto de patrimonio como lo conocemos hoy, y en ese sentido le debemos un montón de cosas, pero ese tema, esa postura sobre que el patrimonio es un atributo de la personalidad, nosotros no le hemos dado cabida. ¿Quieren profundizar esto? A mí habrán notado que no me gusta tanto. Esto está muy bien explicado y muy extenso en el viejo Rivera. Si ustedes buscan Instituciones de Derecho Civil de Julio César Rivera, que es una obra de 2 tomos, una excelente obra de 2 tomos. En el segundo tomo, casi al principio, está este tema de patrimonio y de las teorías de Aubrey-Rosses, y ahí van a encontrar lo que decía Aubrey-Rosses y las críticas una por una y el nombre de quien decía las críticas y todas esas cosas. Entonces, bien. La teoría alemana, la concepción finalista del patrimonio, la composición del patrimonio. Distintas concepciones, bueno, esto que les expliqué, por un lado, si son bienes y cosas o si son solamente bienes. Ustedes quédense tranquilos que la teoría de que las cosas están dentro del patrimonio y las deudas gravan el patrimonio, con eso vamos a estar fenómeno, ¿no? Disculpe, todavía estoy mal de los ojos, así que por eso me está costando leer un poco. Y aquí empieza el tema de el patrimonio como garantía de los acreedores. Algo yo les he explicado, pero justamente la idea de crear esta universalidad de bienes está en muchísimos aspectos relacionada a que mis acreedores, es decir, las personas a las que yo les debo, tengan alguna cosa que atacar de manera universal, es decir, tengan una manera de cobrarse ¿cuál sería la palabra? Sus acreencias, no quiero utilizar la palabra acreencia, pero de cobrarse sus créditos, de cobrarse sus beneficios a través del ataque a esta masa universal que va a estar afectada a eso, ¿no? La única razón por la que nosotros tenemos patrimonio es para eso. De nada me sirve, y si soy una persona que pasó toda su vida sin tomar una sola deuda, cosa que es un poquito raro, pero bueno, por ejemplo, el patrimonio no tiene utilidad. Entonces no es que el patrimonio es un concepto vital y trascendental del derecho. No, el patrimonio está íntimamente ligado al fenómeno crediticio o de las obligaciones. Entonces eso es lo que hace que el patrimonio sea esta prenda común. Primero, la universalidad, es decir, todo el patrimonio. Y segundo, que es esta idea de lo común, que todos mis acreedores van a poder ir ahí. ¿Y qué pasa cuando no alcanza para todos? Cuando no alcanza para todos, existe lo que se conoce como la cesación de pagos y posteriormente la declaración de quiebra. Y en ese sentido, todos estos no van a cobrar primero unos y después otros se van a quedar sin. En principio, todos cobran a lo que se conoce como a prorratas. ¿Qué significa prorrata? De que nos vamos a dividir los porcentajes, ¿no? Si nosotros, supongamos, todos tenemos 1000 acá. A todos nos deben 1000. Entonces somos 4, nos deben 4000. Es decir, que cada uno tiene en su poder un 25% de la deuda. Bien, 25%, 25%. Ahora resulta ser que vamos a atacar este patrimonio. Este patrimonio no tiene nada, tiene 400 pesos. Nada más. No, un ejemplo ridículo, ¿no? Pero bueno. Tiene 400 pesos, está en quiebra, se pagó todo, etc. 400 pesos para dividir entre nosotros. Cada uno va a participar de esos 400 pesos en un 25%. Entonces este va a recibir 100, este va a recibir 100, este va a recibir 100. Si este, en lugar de tener el 25%, tuviese el 50%, la deuda, no me voy a poner a cambiar todos los numeritos, recibiría el 50% de esos 400. Pero como todos tienen el 25%, todos reciben un 25% de esos 400. Eso significa la parte de garantía común,
y cobrar a prorratas. Esto no tienen por qué saberlo, pero tal vez lo han escuchado al profe decir cobran a prorratas y esto es algo que yo tengo mis alumnos de obligaciones que llegan a obligaciones sin saber bien qué es la prorrata y esto se ve bien en profundidad en obligaciones, así que no se preocupen. El patrimonio con garantía de los acreedores, concepto y alcance del principio, bienes excluidos y acciones para asegurar su integridad, la insolvencia y la cesación del pago. Bien, ¿qué bienes están excluidos del patrimonio? Hay unos bienes que se conocen como bienes inembargables, que son los bienes que hacen a la personalidad propia del sujeto, ¿no? Y que hacen a la satisfacción de necesidades básicas. Piensen en, por ejemplo, las herramientas de trabajo, las vestimentas, que ustedes me dirán, bueno, pero ¿quién en su sano juicio quiere andar ejecutando herramientas de trabajo? Y bueno, qué sé yo, el sillón del dentista es bastante caro, ¿no? Y es una herramienta de trabajo. Si el dentista lo único que tiene para trabajar es ese sillón, no vamos a poder ejecutárselo, porque de alguna manera forma parte de la herramienta que va a tener en caso de que nosotros ataquemos su patrimonio y lo dejemos bastante desamparado, es la herramienta que va a tener para continuar. Entonces, en ese sentido, la idea de bienes excluidos está directamente relacionada a eso. Hay una listita en el Código Civil y Comercial en donde, como les dije, están las vestimentas, los ropajes básicos, las herramientas de trabajo herramientas afectadas a la explotación de algún tipo de bien o industria. La vivienda en caso de que la misma haya sido afectada, ¿no? Si no está siendo afectada, no hace falta. Así que, y no me acuerdo si había algo más, no perdemos nada con chequearlo. Ustedes saben que a mí no me gusta el código. Nada, sí me gusta el código. No me gusta es ponerme a leer cosas, ¿no? Bienes inmuebles, cosas fungibles, función de garantía, vivienda, transmisión de la vivienda afectada. Veamos. No estaría viendo la lista. Todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de sus obligaciones y constituyen la garantía común de los acreedores, con excepción de aquellos que este código o leyes especiales declaren inembargables o inejecutables. Los patrimonios especiales autorizados por la ley solo tienen con garantía los bienes que lo integran. Si se trata de los bienes de los particulares afectados directamente a prestación de un servicio público, el poder de agresión de los acreedores no puede perjudicar la prestación del servicio. Y después pasa directamente a vivienda. ¿Dónde está bienes inembargables? Bienes de los particulares. Bueno, no estoy viendo bienes inembargables. Les prometo que les voy a buscar, porque debe estar en alguna parte de obligaciones. Bienes excluidos de obligaciones. Artículo 744. Quedan excluidos de la garantía prevista en el artículo 743, ¿no? En este 744, las ropas y muebles de uso indispensable del deudor, de su cónyuge, convivientes o de sus hijos, los instrumentos necesarios para el ejercicio personal de la profesión, arte u oficio del deudor, los sepulcros afectados a su destino, excepto que se reclame su precio de venta, construcción o reparación, los bienes afectados a cualquier religión reconocida por el Estado, los derechos de usufructo, uso y habitación, así como las servidumbres prediales, que solo pueden ser ejecutados en los términos del artículo tanto, las indemnizaciones que corresponden al deudor por daño moral y por daño material derivado de lesiones a su integridad física, las indemnizaciones por alimentos que corresponden al cónyuge, al conviviente y a los hijos con derecho alimentario,
en caso de homicidio, ¿ok? Y los demás bienes declarados inembargables o excluidos por otras leyes, ¿no? Entonces, los más importantes son esos que les dije, pero también, ¿no?, los sepulcros, los bienes religiosos, la indemnización por daños materiales. Me parece que un poco fino meternos en eso, pero bueno, si a mí me quiebran la muñeca, la plata que me van a dar por eso es inembargable, ¿no? Porque se supone que está afectada a reparar mi muñeca, a cubrir los costos de mi muñeca y también a cubrir los costos de mi angustia, ¿no? Yo ahora tengo mal los ojos por unos problemas que tuve con unas herramientas de trabajo y estaba pensando seriamente si tenía que demandar a una empresa, porque a mí mis ojos me gustan mucho, me gustan muchísimo, y si yo por alguna razón perdiera los ojos en un accidente que involucre la culpa o la responsabilidad de un tercero, le pediría sin duda alguna una suma muy grande que me permita de alguna manera acceder a alguna satisfacción que traduzca todo el placer que yo obtengo a través de mis ojos, principalmente el tema de la lectura y la interfaz, ¿no? Entonces, todos mis libros buscaría, o sea, la suma de dinero buscaría que yo adquiera una máquina de traducción a braille y los insumos para traducir a braille toda mi biblioteca, ¿no? Que eso deben ser unos cuantos millones de pesos, así que en ese sentido, imagínense si no es buena plata como para indemnizarlo, como para embargarla. Bueno, eso no lo podemos embargar. Bien. Acciones que hay para proteger la integridad del coso. Esto no hace falta que se mueran, pero básicamente hay hay dos grandes acciones para mantener compuesto el patrimonio, como ustedes acreedores, ¿no? Ustedes acreedores están viendo que su deudor se está mandando muchas macanas, que está vendiendo los bienes, que está regalando los bienes. Entonces, ¿qué hacen? Utilizan dos grandes acciones. Son la acción subrogatoria y la acción de simulación. Capaz que el profesor les dice que también está la acción pauliana y la acción directa, pero no tengo ganas de discutir esto con gente que no sabe, así que tómenlo de mí, estas dos acciones no son de mantenimiento del patrimonio del deudor, pero si el profesor les dice que son de mantenimiento del deudor, háganle caso y en un futuro no muy distante yo les voy a explicar muy bien por qué eso no es así, si nos vemos en obligaciones el año que viene, y van a poder vivir el resto de sus vidas como abogados sabiendo las cosas bien y no cometiendo errores. Pero bueno, no voy a introducirme más en una discusión que aparte no tiene nada que ver con la materia que estamos tomando. La cesación de pagos, bueno, ya hemos explicado. El patrimonio y el derecho sucesorio, ¿no? El derecho sucesorio es una rama del derecho privado que regula cómo se transmite el patrimonio en caso de muerte del sujeto, ¿no? Entonces tenemos que la mayoría de los bienes de carácter patrimonial se van a transmitir, el patrimonio en su mayoría se va a transmitir, se van a extinguir excepcionalmente algunos créditos y deudas que estaban impuestos de manera particular sobre la cabeza del causante, ¿no? Por ejemplo, siempre pongo el ejemplo, si yo soy el abogado de Nestlé, ¿no? Lindo puesto, y fallezco y mi hijo es abogado, mi hijo no se convierte automáticamente en el abogado de Nestlé, porque el Nestlé me dio a mí la dirección de todos sus asuntos legales porque confiaba en mí como Joaquín López Viñals, matrícula profesional tanto, no como de manera, o sea, puede no tener esa misma confianza con mi hijo. Si yo le encargo a Pallarol, Pallarol ustedes saben es uno de los plateros más reconocidos, no sé si el mejor, pero es de los más reconocidos que tiene Argentina, es el que le hace el bastón de presidencial. Y si yo le pido a Pallarol algo y Pallarol fallece en medio de que me está haciendo el bastón, y no quiero que su hijo me termine de hacer el bastón, porque no es su hijo es inversionista en Wall Street y no tiene la más pálida idea de cómo agarrar un cincel. Entonces, para evitarnos ese tipo de problemas,
ese tipo de derechos que se llaman derechos intuite personae o derechos sobre la persona, sobre las cualidades personales, se extinguen. Pero después la mayoría de los otros se transmiten. El tema de las deudas, para que se queden tranquilos, salvo que haya una sucesión fraudulenta, las deudas solamente pueden atacar los bienes del causante. Es decir, que antes de transmitirse, ¿no? Acá está mi patrimonio, acá está el patrimonio de mi papá, acá están las deudas de mi papá. Antes de que este patrimonio ingrese acá y antes de que esta ampollita se pase a mi patrimonio, esta ampollita tiene que ser cancelada. Y si no alcanzan los bienes para cancelar esta ampollita, es decir, tenemos una ampolla de este tamaño, la sucesión se declara en quiebra, pasa lo mismo que habíamos establecido acá con la cesación de pagos y yo no recibo nada, pero tampoco recibo deudas. Así que bien. El patrimonio de afectación. ¿Qué es el patrimonio de afectación? Como les dije, los autores alemanes estaban muy acostumbrados a la idea de que vos agarres parte de tu patrimonio, lo separes y lo afectes a una determinada función. Esto ha cobrado mucha relevancia en el derecho argentino porque nosotros, como les expliqué, nosotros todos lo sacamos de Aubry-Roth y Aubry-Roth es francés, son franceses. Entonces nosotros no teníamos esta idea, pero desde la ley de fondos de comercio y con la incorporación de la idea de las sociedades unipersonales, también aparece esta idea del patrimonio de afectación. ¿Cuál es la ventaja que tiene el patrimonio de afectación? Que las deudas que contraiga solamente se afectan acá. Entonces, si entra en quiebra el patrimonio de afectación, no el patrimonio total del dueño del patrimonio de afectación, ¿no? También sucede con el fideicomiso, otra ley que generó la posibilidad. No hace falta que nos pongamos minuciosos con definir qué es un fideicomiso y qué es un fondo de comercio, pero tómenme mi palabra que es un patrimonio de afectación, una universalidad de bienes destinadas a un determinado fin y que tienen cierto grado de independencia con el patrimonio de su constituyente, a tales puntos de que pueden entrar en quiebra por su lado y evitar así afectar todo el patrimonio del deudor. No tan así, ¿no? O sea, si lo hacemos para hacer fraude y hacemos un fondo de comercio de manera fraudulenta, ese fondo de comercio seguramente va a terminar mordiéndonos porque, como les digo, no sirve para hacer fraude, ¿no? Esta cuestión de hacer patrimonio. Hay gente que lo hace y que lo hace muy bien, pero estamos hablando de gente con muchos años en la mafia de las SRL. Esto lo hacen mucho los restaurantes en Buenos Aires, para clavar a los juicios laborales, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, bien, el patrimonio de afectación, bienes destinados a vivienda, ya hemos hablado bastante de eso, afectación, efectos, el patrimonio y la muerte de la persona, ya hemos hablado, el tema de la sucesión, los bienes se transmiten a los herederos en el caso de muerte y algunos bienes se extinguen por tratarse de bienes que están constituidos particularmente sobre la cabeza de la persona del causante, ¿no? Con eso terminamos esta unidad, terminamos ya este eje, recordemos, persona, sujeto de la relación jurídica, objeto de la relación jurídica, y comenzamos el último eje, ya la última parte del programa, que es causas de la persona jurídica. Yo voy a estar grabándoles videos específicos al respecto durante esta semana. Quiero subir al menos 2 más. De todas formas, y si están apurados y si están ansiosos de contenido, toda esta parte ya está grabada del año pasado en el canal. Una grabación de menor calidad, bastante más corta, bastante más a las apuradas. Seguramente vamos a hacer videos de mejor calidad y con mucho más contenido, así que en ese sentido quédense tranquilos, pero si están ansiosos y no ven las horas de que Joaquín mande el próximo video, bueno, ahí están. No creo, estoy seguro que están esperando ahora el Día de la Salud Mental, el viernes, que van a tener
esas actividades de la facultad, que estaría buenísimo que participen. Así que, y que se tomen un pequeño descanso, sé que andan muy apurados, muy angustiados, así que bueno, tómenselo con calma. De todas formas, yo ya estoy recuperando mis funciones visuales, así que en cualquier momento me puedo sentar. También esta semana la tengo un poquito más tranquila, así que voy a poder ponerme a grabar más videos. Así que bueno, muchísimas gracias por ver y nos vemos en la próxima clase.